¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es la sobremesa y estamos aquí, Dina y yo, para conversar una vez más acerca de la palabra de Dios y nos da mucho gusto que nos acompañen una vez más. Agarren un cafecito, un tecito, un refresco y siéntense con nosotros a la mesa para pasar una deliciosa media hora, quizá 40 minutos, no lo sé. Aunque ya me están limitando de tiempo con media hora, pero está bien. Bienvenidos, estamos muy contentos de que puedan estar nuevamente con nosotros en este programa La Sobremesa. Si usted es nuevo por aquí, esperamos que se quede y pueda disfrutar este tiempo en el cual charlamos sobre el sermón que se predicó en la semana en nuestra iglesia. Si usted está interesado, puede ir a la playlist que tenemos allí y puede ver cada uno de los episodios. Ahorita ya estamos en la temporada 3, así que hay 2 temporadas más disponibles para poder pues ver de qué hemos estado hablando. Empezamos con Corintios, así es que toda esta serie es sobre Corintios, ¿verdad, pastor? Así es. Bueno, específicamente sobre Primera de Corintios. Así es, Primera de Corintios. Oye, y no puedo menos que, de verdad, expresar mi gratitud a Pantocrator por estas padrísimas camisetas que pues nos hicieron el favor de regalarnos. Estamos muy, muy agradecidos por esto. Micrófonos nuevos, camisetas nuevas, ¿verdad? Bueno, Así esperemos es. que haya algo nuevo la próxima semana, ¿no? Si usted quiere ser uno de los que... No, para nada. No, no es cierto. Estamos muy agradecidos por que, pues, de muchas maneras hemos visto... Pero si quiere, nos hace falta. hemos visto cómo Dios nos ha bendecido para que esta sobremesa pueda seguir estando al aire o estando ahí en el YouTube o en el ciberespacio. Ajá, sí, así es. O sea, para que llegue hasta sus oídos y sus corazones. ¿Qué tal? Este es el episodio número 6 de la temporada 3 y estamos en el capítulo 9 de Primera de Corintios. Si usted quisiera darle incluso una pausa a ir por su Biblia y poder estar en sintonía para ver lo que vamos a estar hablando el día de hoy, pues puede hacerlo, pero por favor no se vaya, siga con nosotros. Así es, y este podcast, recuerde por favor que tiene el propósito de ayudarnos a profundizar un poco más en lo escuchado el domingo por la mañana. Y por supuesto, si usted no es parte de nuestra congregación, de nuestra iglesia, y nos hace el favor de escuchar este podcast, bueno, como decía Dina, ahí en nuestro canal que se llama IGES TV en YouTube, pues están todos los sermones de la serie de Primera de Corintios, y bueno, usted pudiera escucharlos en el momento que usted lo desee para tener el contexto de lo que estamos hablando. Y hoy específicamente vamos a hablar de 1 Corintios 9, 15 al 18. En estos versículos estuvimos escuchando la exposición de la palabra por causa del Evangelio parte 2. Y pues ya vamos avanzando en el capítulo 9, pastor. Y una de las cosas que usted hizo énfasis en este sermón pasado fue acerca del galardón de Pablo. La recompensa de Pablo. Así es, la recompensa de Pablo. Así es que hoy vamos a hablar un poquito de la recompensa, pues de aquellos que llevan el Evangelio, pero no solamente de aquellos que llevan el Evangelio, sino todo cristiano. Claro. Y quizá es necesario, bueno, que entendamos esto en su contexto. Pablo en el capítulo 9 renuncia a su derecho de recibir cuando menos un sustento, una remuneración, un pago por sus servicios ministeriales. Él claramente expone a los corintios que bíblicamente él tenía, por supuesto, derecho a recibir pues una remuneración por sus trabajos, vamos a decirlo así, por su trabajo como ministro del Evangelio. Sin embargo, él decide prescindir, decide hacer a un lado ese derecho. Y él dice claramente por qué. Él dice, no, yo no quiero poner ningún obstáculo al Evangelio, y esto por la situación que, se vivía, la situación cultural y la situación que se vivía en la iglesia. Él no quería poner ningún obstáculo al Evangelio. Y por otro lado, Pablo también dice, esto lo hago por causa del Evangelio. Y también es importante recordar, no olvidemos esto, que Pablo renuncia a ese derecho en función del asunto que él está tratando aquí. Él está llamando a los corintios a hacer a un lado, como ellos mismos decían, su derecho de comer lo que ellos quisieran, aún de comida sacrificada a los ídolos, como lo dice el capítulo 8,
puesto que ellos entendían perfectamente bien que un ídolo es nada en el mundo, tenían el conocimiento correcto y entonces ellos no se verían afectados. Ellos le escriben a Pablo reclamando su derecho, diciendo, ¿por qué no podemos, Pablo? ¿Por qué no podemos hacer uso de ese derecho? Y Pablo les llama a hacer a un lado su libertad, su derecho, por causa del Evangelio, pero específicamente por amor al hermano más débil. Y entonces Pablo en el capítulo 9 pues pone su ejemplo personal, ¿no? Dice, yo teniendo derecho he decidido hacer a un lado ese derecho por causa del Evangelio. Y pastor, usted ha estado predicando que prácticamente Pablo está diciendo de que hay algo que tiene más peso que la propia libertad de cada uno de ellos. Totalmente, sí. Y en este caso es el mismo evangelio. Así es. Que para Pablo era como lo más valioso, por encima de incluso recibir remuneración, sí. por su trabajo, que era un trabajo que estaba haciendo. Claro, claro. Sí, recordemos que él, hablando al inicio, en los primeros 14 versículos del capítulo 9 de 1 de Corintios, él hace una serie de preguntas retóricas, diciendo, bueno, no, el agricultor tiene derecho, o cuando siembra, espera comer, no el soldado, en fin, empieza a poner ejemplos ahí de la vida diaria, pero lo más importante es que él cita las Escrituras, ¿no? Él dice, hay base bíblica para esto. El Señor ha mandado, dice, que los que predican el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, a pesar de tener este fundamento bíblico, Pablo dice, no voy a hacer uso de este derecho, lo voy a hacer a un lado, porque hay algo que está en juego aquí, que es más importante que yo pues haga uso de mi derecho, y esto es el Evangelio. Y pastor, Pablo prácticamente entonces está diciendo aquí también que él no se ha aprovechado de la situación. Claro. Porque como usted bien lo decía el domingo, en el contexto cultural, ahí los corintios pues pagaban a los oradores y era como un trabajo, y hasta cierto punto él decide no recibir su sueldo para poder compartir el evangelio libremente. Así es, gratuitamente. Y en el podcast pasado, eso fue lo que estuvimos hablando, sobre cómo Pablo decide renunciar a ese derecho, claro, para que ese derecho, entre comillas, que él dice que pues lo tenía, no fuera un obstáculo para comunicar el evangelio. Así es, así es. Y entonces, pastor, tenemos algunas preguntas respecto a la porción que estuvimos meditando este domingo y hablando de la recompensa. Para empezar, quisiera que usted pueda recordarnos a nosotros, porque usted sí lo recuerda. ¿Cuál era la recompensa a la que Pablo estaba refiriéndose? Claro, el hecho de que Pablo renuncie a ese derecho a recibir una recompensa, una remuneración, el hecho de que él haga a un lado ese derecho no quiere decir que él queda sin recompensa, queda sin ganancia. Él dice, yo no hago esto por ganancia nada más, aunque tengo derecho. Yo quiero que entiendan que pues no es un modus vivendi, no es simplemente un trabajo, no soy un asalariado. Tengo derechos, sí, pero hay cosas que son más importantes, como hemos dicho. Pero Pablo quiere dejar en claro que no es como que él termine sin una ganancia, sin una recompensa. Él dice, bueno, ¿cuál es mi galardón? Finalmente él dice, pues mi galardón es que yo... mi recompensa es esta, no tener recompensa, ¿sí? Mi recompensa es no tener recompensa. Pablo dice, yo no quiero que nadie me prive de esta gloria. ¿Y de qué se refiere el apóstol Pablo? De presentar gratuitamente el Evangelio. ¿Y por qué dice Pablo que no quería que nadie le privara de esa gloria? Bueno, él dice claramente, para empezar, dice, yo esto que estoy haciendo no lo hago porque yo decidí hacerlo. No se trata de que un día yo me puse a reflexionar y dije, bueno, me voy a dedicar a ser un ministro del Evangelio.
No se trata de que el apóstol Pablo dijera, bueno, ¿cuáles son mis opciones profesionales para la vida? Bueno, voy a ser un predicador del Evangelio. No, Pablo dice, esto me fue impuesto a mí. El Señor me impuso esto y no es como que yo entonces lo escogí. Si yo lo hiciera voluntariamente, bueno, pues entonces tal vez pudiera yo esperar una recompensa. Pero no, yo no estoy haciendo esto porque yo lo decidí. El Señor me lo impuso, me es impuesta necesidad, dice el apóstol Pablo. Y si no lo hiciera voluntariamente, pues es lo mismo, no voy a recibir ninguna recompensa. Sin embargo, yo quiero gloriarme en esto delante del Señor, de que estoy dispuesto a estoy dispuesto a predicar el Evangelio gratuitamente, ¿sí? Esta es mi gloria, dice el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Y cuál es su gloria? No tener recompensa. ¿Por qué? Porque Pablo dice que si en algo pueden gloriarse los cristianos es en sus debilidades, para que el nombre de Cristo sea magnificado. Y el tener que trabajar con sus propias manos ante la sociedad corintia le hizo le hizo de menos ante los corintios, que veían el trabajo manual, ¿sí?, ahí sobre el hombro, ¿no? O sea, para ellos era algo denigrante, ¿sí?, que alguien se dedicara a trabajar de esa manera. Ellos ponían un gran precio, un gran valor en la filosofía, en la intelectualidad, etcétera. Entonces, pues Pablo, al trabajar de esa manera, pues terminaba siendo menospreciado. Y dice Pablo, pues bueno, si en algo podemos nosotros gloriarnos en el Señor, es en eso, que por Él, por su Evangelio, podemos ser menospreciados, podemos ser débiles, podemos ser hechos a un lado, etcétera, ¿no? Pastor, entonces, podríamos decir en pocas palabras que la gloria de Pablo era, ser menospreciado. Por causa del Evangelio. Del Evangelio, claro. Entonces, a esto se refiere él cuando dice, esta mi gloria. Uh-huh. Sí. Y regresando, pastor, a lo de las recompensas, tenemos una pregunta. Sí. Cuando hablamos de las recompensas, aquí Pablo tomó una decisión. O sea, él decidió no recibir este pago o una recompensa, como él le llama, por el ministerio que él estaba haciendo en ese lugar. Pero, ¿cómo nosotros podríamos tener esta actitud de Pablo? El hacer algo sin recibir recompensa. O sea, ¿hasta qué punto nosotros le hacemos bien a los demás cuando hacemos cosas sin esperar? No deberíamos de esperar, sí deberíamos de esperar recibir recompensa, porque Pablo aquí no nos está dando un principio de que así tiene que ser, sino que fue una decisión que él tomó. Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos deberíamos tener una postura o una actitud ante la recompensa? Claro, vamos a poner el ejemplo que mencioné el domingo, de los pastores que son invitados, que somos invitados a dar alguna conferencia, como decimos coloquialmente, ¿no? A dictar una conferencia. Bueno, no. Nos invitan para una conferencia o para predicar en alguna iglesia. Y entonces la costumbre ha sido siempre dar una ofrenda al pastor, ¿sí? Yo recuerdo que muy al principio de mi ministerio, yo como que solía rechazar la ofrenda. Y un pastor mayor que yo me dijo, no lo hagas, porque a lo mejor tú no lo necesitas, pero si tú malacostumbras a la iglesia, cuando venga alguien que sí lo necesita, pues la iglesia va a pensar, bueno, no es necesario que yo le dé esta ofrenda al pastor. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, tiene razón. Bueno, por un lado, podemos nosotros decir que bíblicamente hablando, está bien, ¿sí?, que las iglesias puedan bendecir a aquellos que viven del Evangelio, vamos a decirlo así, aquellos que, no me refiero a que sean unos vivales y que sean unos aprovechados, me refiero con que viven del Evangelio, pues que de eso se sostienen. Entonces está bien que la iglesia pueda
pues bendecir a los pastores de esta manera generosamente, reconociendo, digamos, su trabajo o aún siendo generosos al punto de darle mucho más de lo que sería necesario dar, ¿no? Eso no hay nada de malo con que la iglesia haga tal cosa. Entonces, los pastores hacen bien en recibir lo que los hermanos les proveen. Ahora, notemos que el apóstol Pablo, como bien dijiste, no hace de esto una norma para todos y en todos los casos. No, él decide puntualmente aquí, en este lugar, no recibir pago alguno debido a las circunstancias que imperaban ahí. Lo hizo también en Tesalónica, lo podemos ver. Pablo mismo ahí dice que él y su equipo trabajaron para sostenerse a sí mismos. Entonces, con todo esto quiero decir que mientras que podemos esperar que la iglesia pues recompense a sus pastores o a otros pastores de esta manera, no debemos nosotros demandar de la iglesia tal cosa, ¿verdad? Y también con sabiduría debemos nosotros saber cuándo recibir y cuándo no, ¿sí? Y yo creo que lo que Pablo hizo aquí es tomar una decisión, y es una decisión de sabiduría. Él dijo, en este contexto no es lo más apropiado, ¿sí? En este contexto no es lo mejor. Y además Pablo está poniendo aquí un ejemplo para los corintios. Él estaba ministrando en una iglesia que pues era muy fuerte, al menos un sector, en demandar sus derechos, en reclamar sus derechos, pero no estaban dispuestos a hacer sacrificios por los débiles. Entonces, si el pastor quería enseñarles, en este caso Pablo, pues tendría él que reforzar con su propia vida su exhortación a hacer sacrificios por los débiles. Entonces, aquí Pablo, conociendo la situación, dice: no, si yo voy a llamar a estos corintios a sacrificar sus derechos, a hacer a un lado su libertad, ponerle límites a su libertad por causa de los débiles, bueno, pues mejor es que yo pueda ejemplificar esto con mi vida, ¿sí? Es como que nosotros los pastores llamemos a la iglesia a donar para los necesitados, y el pastor no lo hace. El pastor debería ser el primero en hacerlo para poner el ejemplo, ¿sí? Entonces, para mí es una cuestión de una decisión que obedece a un asunto de sabiduría, y no es como que el apóstol Pablo esté llamando a todos a hacer esto. Entonces, volviendo a la pregunta, dice, ¿no será que vamos a malacostumbrar a las personas? Bueno, pudiera ser el caso, ¿sí? Simplemente digo yo que hay que saber cuándo. Hay que saber cuándo hacer a un lado los derechos, hay que saber cuándo recibir, en este caso, el dinero que es debido, ¿no? por el servicio. Pero, bueno, últimamente el principio aquí es que cualquier cosa que pueda representar un obstáculo para el evangelio ha de hacerse a un lado. ¿Okay? Está bien, pastor. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta el contexto de, como usted bien decía, Pablo decidió por el contexto, la situación que estaba viviendo allí en la iglesia. Entonces, no podemos pasar por alto el contexto, las circunstancias específicas, y tendríamos que ver y evaluar cuándo nosotros deberíamos hablando de todos los miembros, ¿cuándo nosotros deberíamos de esperar recompensa o no recompensa por algo que estemos haciendo? Sí. Y no necesariamente recompensa económica, sino reconocimiento. Claro, o sea, es que es muy diferente, ¿no? O sea, yo no veo que en la Biblia se nos diga que por cualquier servicio que nosotros presentemos a la iglesia debemos esperar pues un aplauso, una placa, ¿verdad? Ahí que se ponga en la pared. No veo que debemos nosotros esperar que cuando hagamos algo nos reconozcan y demás. Digo,
ciertamente nosotros vemos en la Biblia que tampoco hay nada de malo con reconocer cuando, por ejemplo, como Pablo lo hace, cuando los hermanos están siendo fieles. Pablo una y otra vez en sus epístolas les felicita por esto, por lo otro. El mismo Señor Jesús, cuando dirige estos mensajes a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3, Jesús dice, bueno, conozco tus obras, sé de esto, sé de aquello, ¿no? Y Jesús reconoce, digamos, las buenas obras. De hecho, al final, cuando estemos delante del Señor, el Señor dirá, bien hecho, buen siervo y fiel, ¿no? Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O sea, no hay nada de malo con ese reconocimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona no lo recibe y se resiente? Bueno, entonces, en realidad, ahí vemos un deseo idólatra, ¿no? Que está gobernando su corazón. No, es que nadie me reconoció, nadie me aplaudió, nadie, ¿verdad? Entonces allí pudiera haber un deseo idólatra. Aquí estamos hablando, bueno, de que el Señor ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan de Él, ¿sí? Entonces no es un asunto de, no es lo mismo, o sea, si no recibes cumplidos y felicitaciones, no te mueres, ¿no? Pero si no comes, pues sí. Sí, me explico, es un asunto un tanto diferente, vamos a decirlo. Pero aún así, uno tiene que recordar, y como Pablo lo deja entrever aquí, yo soy un esclavo de Cristo, ¿no? Y últimamente un esclavo del Señor, pues no tiene por qué estar esperando esto, aquello, lo otro, porque de nueva cuenta, dos palabras, ¿no? Bueno, una. Yo soy un conscripto, ¿no? O sea, no es así como que me preguntaron si yo quería, el Señor me tomó y me puso a su servicio. Y Él tiene todo el derecho de hacerlo. Y entonces, alguien que ha sido así como que conscriptado, esa es la manera en que se dice, o reclutado, pues, o sea, no lo haces esperando aquello. O sea, bueno, perdón, no vas a estar esperando pues recompensas, ¿no? Entonces Pablo dice, yo soy un siervo de Jesús, soy un administrador de Jesús, soy un esclavo de Jesús, ¿no? Y esa es la mentalidad que nosotros tenemos que tener en la vida, ¿sí? Hagamos lo que hagamos, somos siervos de Cristo. Y en la iglesia, cuando hacemos algo bueno, ¿cuál es el título que debemos esperar? Siervos inútiles, ¿no? Porque lo que teníamos que hacer con trabajo lo hicimos, ¿no? Yo creo que no hay nada de malo con que la iglesia pues reconozca el buen ministerio de alguien y demás. No hay nada de malo con eso. Pero pues uno no debe vivir en función de esas cosas, ¿sí? Sí, y yo creo que, tiene razón, pastor, porque nos podemos ir al extremo de simplemente estar viviendo o haciendo, sirviendo para recibir, que nuestro corazón es súper idólatra y constantemente está buscando la gloria y robándole la gloria que solamente el Señor se merece por las cosas que hacemos y, como usted dijo, debemos de hacer como siervos que somos. Pero por otro lado, bueno, una de las cosas que yo he visto, y de hecho hablando con una muchacha en esta semana, ella estábamos hablando acerca del trabajo y lo bendecida que ella ha sido por otra hermana. Entonces yo le decía, pero decíselo, o sea, recordarle, porque a veces pues es también de ánimo para la hermana que con esfuerzo, sacrificio, pues hace tiempo para invertir con otra persona. Y en ese sentido, sí creo que sí muchas veces es necesario, bueno, no es necesario, pero sí es como... es de ánimo que otra persona reconozca lo que está haciendo, porque a veces ni siquiera, o sea, tal vez ni siquiera nos estamos dando cuenta del impacto que eso está teniendo para el reino de Cristo, para la vida de otra persona, y es de mucho ánimo para decirles y recordarles a los que trabajan en el ministerio de cómo está siendo bendecida la iglesia, pero a veces también tenemos como ese extremo de simplemente callar y no decir nada cuando realmente estamos siendo bendecidos por el ministerio de otros hermanos. Claro, y volviendo a ese punto del galardón, ¿no? de Pablo. O sea, dijimos que para él su galardón es no recibir galardón. Pero lo que creo que Pablo está diciendo aquí es... Bueno, esta es mi gloria, o sea, pude hacer
lo que debía hacer, ¿sí? Sin resentimiento alguno, sin estar ahí con el sentimiento de pobre de mí, yo merecía esto, o digo, algún enojo y demás. No, yo pude hacer lo que debía hacer, ¿sí? Porque al final del día, para eso me llamó el Señor desde el vientre de mi madre. Entonces esta es mi gloria, el poder hacer lo que debo hacer sin estar esperando nada a cambio, vamos a decirlo así. Y Pablo sabe que lo que él hace no es para, sino porque, ¿sí? Él vive, por supuesto, su vida, como él mismo llama a otros, como un acto de adoración. Su vida es una vida doxológica, es una vida de adoración, y lo que él hace es una respuesta a las grandes misericordias de Dios en Cristo. Y él vive su vida en función del Evangelio también. Todo lo hago, dice Pablo, por causa del Evangelio. O sea, si sufro prisiones al punto de ser tratado como un malhechor, lo hago por los elegidos, para que ellos también alcancen la fe, como dice el apóstol en su segunda carta a Timoteo. Entonces es precisamente, ¿no? En función de qué vivimos, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que nos va a llevar a poder hacer sacrificios, nos va a llevar a negarnos placeres, a negarnos cosas que disfrutamos, en fin. Es algo de lo que yo decía el domingo. Hacer a un lado lo que por derecho nos corresponde, pues tiene que ver en función de qué vivimos. ¿Sí? Y pastor, hablando de sacrificios que mencionó ahorita en el sermón, usted mencionaba acerca de los sacrificios. Y aquí, ¿hasta qué punto, bueno, la pregunta, ¿hasta qué punto debo de sacrificar por amor a otros? Hablando de, por ejemplo, que a veces es visto el sacrificio como algo malo, como, pues es que no lo estás haciendo de corazón. Cuando realmente, pues, también la Biblia nos llama y nos manda a sacrificar. O sea, al final todo tiene un costo. Claro. Sea de tiempo, sea de recursos, sea lo que sea. Claro. Bueno, ¿hasta qué punto? La vida de Pablo y su ministerio tenían era una vida cruciforme, era un ministerio cruciforme, siguiendo el patrón de Jesús, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, últimamente estar dispuesto a sacrificarlo todo, a perderlo todo por causa del Señor, por causa de su reino. Si nosotros creemos que Jesús es la perla de gran precio, es ese tesoro escondido por el cual, como dicen los evangelios, vale la pena perderlo todo. ¿Te acuerdas? Este hombre que encuentra esa gran perla y vendió todo lo que tenía con tal de tener esa perla. El hombre que encuentra ese tesoro vende todo lo que tenía para comprar ese campo a fin de tener ese tesoro. Si Jesús, su reino, su evangelio, es nuestro gran tesoro, realmente el sacrificar otras cosas no va a ser un deber gravoso, doloroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es nuestro más grande tesoro, ¿sí? Entonces, cuando preguntamos hasta qué punto, pues yo diría, si fuera necesario, como el apóstol Pablo lo dice, y como Jesús mismo dice, debemos estar dispuestos a perderlo todo. Como Pablo mismo dice, que por amor a Cristo, él dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, dice a los Filipenses, capítulo 3, ahora todo eso que para mí era ganancia ya no lo es. Dice, lo tengo por basura, lo tengo por escubala, lo tengo por estiércol, ¿no? Todo cuanto para mí era ganancia, ahora junto a Cristo, junto al conocimiento de Cristo, no tiene, es simplemente basura, ¿sí? Y por amor a Él lo he perdido todo,
y lo estimo por basura, dice el apóstol Pablo. Entonces vaya, esto va a estar en función realmente de cuánto vale Jesús para nosotros. En cuanto a que si se va a tomar a mal porque la gente va a decir, bueno, es que realmente no lo sientes, es un acto, es una pose. Bueno, eso solamente cada uno de nosotros lo sabemos. Ahora, lo que sí está mal es que pensemos que algún sacrificio que hagamos por Cristo, por su iglesia, por algún hermano, nos va a merecer la vida eterna, nos vamos a ganar la vida eterna al ser mártires, ¿sí? Vamos a tener nosotros puntos ahí que nos van a llevar al cielo. Bueno, ahí sí estamos equivocados. Pero recordemos que ciertamente el Señor mismo dijo que Él ha de recompensar todo eso, todo sacrificio hecho por Él. Él dice, no hay quien haya dejado padre o madre por causa de mí, que no reciba 100, o haya dejado una casa, etcétera, que no reciba 100 más en el reino de los cielos. El Señor va a recompensar a los suyos, por supuesto. Y en cuanto a que si van a decir que, mira, se está sacrificando nada más para que otros vean, bueno, pudiera ser, claro que pudiera ser, ¿sí? Pero por eso cada uno tiene que analizar sus motivos, ¿sí? Tiene que analizar cuál es la finalidad. Pablo lo tenía muy claro, por causa del Evangelio, ¿sí? No era para impresionar a nadie, eso era por causa del Evangelio, ¿sí? Entonces cada uno tiene que analizarse, ¿okay? ¿Por qué estoy dispuesto y por qué no estoy dispuesto? ¿Por qué no estoy dispuesto? Bueno, ¿por qué? Y si estoy dispuesto, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Sí me explico? Sí, y algo que usted mencionaba en el sermón este domingo era que siempre vamos a sacrificar todo, mucho por aquello que amamos, que atesoramos. Absolutamente. Y ese es el problema, que cuando hablamos de sacrificarnos por amor a otros, por la iglesia, por lo que Dios nos manda, es donde cuestionamos el hecho de, pues, qué tanto es tantito, cuando realmente las cosas que realmente amamos, valoramos o atesoramos, ni lo pensamos. O sea, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de llegar, lograrlo, tenerlo. Y ese es el problema. Lo hacemos todo el tiempo. Y lo hacemos todo el tiempo. O sea, siempre estamos haciendo sacrificios. Sí. Y sin darnos cuenta, estamos haciendo sacrificios. Pero una de las cosas que usted mencionaba el domingo es que a veces por la iglesia es cuando, lo pensamos, cuestionamos, y siempre va a haber una excusa porque no estamos dispuestos a sacrificar. Entonces, sí hay un llamado a que nosotros tenemos que sacrificar. O sea, siempre nuestra fe va a conllevar un sacrificio, inevitablemente. Y aunque tenemos que ver los motivos, como usted dice, porque podemos tener motivos no piadosos y que solamente estamos buscando el aplauso de los demás. Claro, exacto. Por eso es que cada uno tiene que analizarse, tiene que pedir al Espíritu Santo, ¿no? Que muestre si hay malas motivaciones. Como David ora en el Salmo 139, muéstrame si hay perversidad en mí. Y digo, aún nuestros mejores motivos siempre van a estar manchados, salpicados por el pecado. Entonces, mientras más conscientes estemos, pues más responsables estaremos en una mejor posición de poder batallar en contra de estas cosas. Y pastor, ¿cómo luchar en contra de la idolatría de nuestro corazón ante las palmaditas de las cosas y muy poquitas cosas buenas que hacemos comparadas con las bondades del Señor? ¿Cómo luchar en contra de eso? Porque nuestro corazón es muy ególatra. O sea, tenemos esa tendencia de siempre querer, tener esa sed de los aplausos. Somos ladrones de gloria. Ajá. Aún que hemos sido regenerados, tenemos un nuevo corazón, una nueva naturaleza, todavía luchamos con esa egolatría, con ese egocentrismo, con el egoísmo. Sí, bueno, hay muchas cosas que pudiera decir, y yo también creo que mientras que digamos que hay principios generales para todos,
También yo creo que tendríamos nosotros que dar una prescripción caso por caso. Quizá a algunos le convendría tal vez a propósito, ¿sí? No ponerse en una posición donde va a estar recibiendo aplauso y demás. Bueno, esta puede ser una medida. Por otro lado, a veces pensamos que la manera de batallar contra esto es, por ejemplo, no me digas, pastor, buen sermón o algo así. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo creo que a veces, mientras que eso puede ser genuino, a veces simplemente es una careta pseudopiadosa. No es que no podamos nosotros recibir un cumplido, pero inmediatamente redireccionar esto, ¿sí? Gracias, Señor, pero la gloria es a ti, Señor. Gracias, Dina, pero en mi corazón decir, Señor, si algo bueno pude hacer es por ti, Señor, y tú mereces la gloria. Como dice el himno, ¿no? Y si ganare alguna fama, la llevaré al Calvario, ¿no? Yo no creo que, digamos, podemos dar aquí una recomendación uniforme. Yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos que mortificar, hacer morir, ¿sí? El orgullo que está en nosotros, la vanagloria que está en nosotros. Creo que un antídoto para eso es la gratitud, ¿sí? Siempre ser agradecidos con el Señor. Todo es por ti, Señor. A ti te debo todo lo que soy, lo que tengo. Si algo puedo hacer, es por ti. Y entonces alabar al Señor, la alabanza, la gratitud contribuye a hacer morir, ¿sí? Pues esa egolatría, ¿no? Por otro lado, pues una vez más recalco esto, algunos quizá a lo mejor tendrán que privarse de estar bajo el reflector, ¿sí? Porque saben de su tendencia como una especie, comillas, ¿no? de terapia, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, no le llamemos terapia, porque luego quizá puedan malinterpretar esto. No, llamémosle como una disciplina, ¿sí? Es como, digamos, hey, estoy ahorita en una dieta, ¿no? ¿Sabes qué? No debo yo estar, no sé si es lo más conveniente que trabaje en Krispy Kreme, ¿no? O trabaje en Dairy Queen, o que trabaje en tal lugar, ¿no? Quizá lo mejor es que yo me aparte de eso, ¿sí? No me ponga yo en una posición en la que voy a estar ahí con el deseo, no solamente con el deseo, sino que la gente naturalmente quiera reconocer, ¿verdad? Quizá no debo estar en una plataforma, no debo estar, bueno, pueden ser muchas cosas. Entonces, si digo algo en términos generales, todos nosotros tenemos ese problema, sí, en mayor o en menor medida. Por eso es que estamos en las redes sociales, por eso publicamos todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, lo que comemos, ahí estamos tomándole una foto. O sea, yo digo, ¿cuál es el afán, no? Digo, creo que puede ser algo genuino a una persona. Soy de viaje y quiero compartirle a mi esposa. Mira, oye, me invitaron a comer esto tan rico. Pero cuando se lo puedo mandar a mi esposa y punto, ¿no? Pero ¿por qué tomar una foto para que todos vean? O, no sé, fulano tal está aquí ahorita. Bueno, ¿y a mí qué me importa dónde estás, no? O ponemos nuestros logros ahí, grandes o pequeños. Mira, quien diga que no está en las redes por performance miente. Por favor, no se vaya, porque yo sé que lo que el pastor está diciendo es muy contracultural a lo que vivimos día a día. Claro, inclusive aquí nosotros, ¿verdad? Oye, ¿cuántos están oyendo este podcast? Oye, solamente 20, nombre, y el del otro tiene 400, ¿no? Y tantas visitas, y nosotros... Bueno, este podcast lo oyen como 25 personas, una de ellas es mi mamá. Y yo. Porque ni Dina oye este podcast. Pastor, amamos el podcast de la sobremesa. Pero ¿a poco no? ¿A poco no? El deseo tal vez del comentarito ahí, ¿no? De la manita arriba. Y es que todas esas cosas, de verdad, aunque sea, o sea, aunque parezca una exageración,
de una u otra manera están ahí silenciosamente hinchando nuestro corazón. Te lo voy a poner de esta manera, como que alguien dijo, simplemente se ha tecnologizado lo que siempre hemos tenido. Como he dicho varias veces, ¿qué hubieran dado los fariseos por tener redes sociales y un smartphone con 5 cámaras, ¿no? O sea, piénsalo. Jesús dijo, ¿verdad? Sí. Cuando ores, ¿no? Cuando des tu limosna. Pero yo no sé cuál es el afán de la foto de aquí está mi Biblia abierta y mi latte, mi caramel macchiato y humeante, y, bueno, frío, caliente, y mi Biblia, mis resaltadores, ¿verdad? Listo para mis devociones personales. O sea, ¿cuál es el afán de eso, no? O pongo a mi sandwichito acá de Starbucks y mi libro ultra reformado que estoy leyendo, ¿no? O sea, ¿cuál es el afán de eso? Por eso ya no publico, porque el pastor me regaña. No, que voy a regañar. Es cierto. Pero cada quien conoce los motivos de su corazón, sí. Pero ¿qué hubieran dado los fariseos por aquí dando mi limosna en la esquina en lugar de eso de... Pastor, yo iba a tomar una selfie ahorita aquí en la sobremesa con el pastor David. Bien. Me quitó esa canita. Pues piensa en el nombre selfie, ¿no? O sea, selfie. Sí. ¿No? Sí, así Claro, o sea... Todos nosotros, todos luchamos con eso. Sí, y lamentablemente muchas de las cosas, y en estadísticas, pastor, usted mejor que nadie lo sabe, muchas de las cosas que están en redes sociales realmente es pura pantalla, y la mayoría de las cosas que se hacen o se suben es para los demás, no realmente porque estemos disfrutándolo. Y este es un gran tema que daría un podcast entero. Pero piénsalo, igual puede ser hermanas y hermanos en la iglesia que dicen, no, hermanos, no se preocupen, yo voy a limpiar aquí y todo, ¿no? Si su motivación realmente es quiero servir a mis hermanos, no, hermanas, váyanse, yo termino de limpiar aquí. Pero si por dentro lo que está impulsándole es que digan, ¿cómo se sacrifica la hermana? A pesar de que tiene reuma y aún con su ciática, ella limpiando. O sea, y nadie lo va a decir. Bueno, sí, digo, ¿cómo no? Y es que de verdad, qué bárbaro. O sea, ¿cuánto haces por el Señor? O sea, si es lo que nos motiva, mejor no nos voluntariemos para servir. Mejor no hagas tal sacrificio. ¿Sí? Si vas a hacer algo no esperando realmente, pues no lo esperes. Pero si eres como la ilustración que di el domingo del comediante que cuando hacía una rutina, luego venían los aplausos, decía no, pero aquí, ¿no? Diciendo sí. Entonces, hay que analizar nuestros motivos, sí. ¿Verdad? Entonces, si realmente no vas a esperar recompensa, no la esperes. Y si es algo que dices, bueno, mi tiempo va a valer esto, pues y es algo justo, pues espéralo, ¿no? ¿Sí me explico? Ahora, sí. Si tú estás dispuesto a sacrificar por causa de tu iglesia tiempo, esfuerzo para que la iglesia sea bendecida, pues qué bueno, pero que no sea aquello de esperando una mención el domingo, ¿no? Porque si lo esperamos, hay un problema. Ahora, ¿tiene algo de malo que el pastor se pare el domingo y diga, agradecemos a los hermanos que pintaron? No tiene nada de malo, ¿sí? Gloria sea al Señor por sus vidas, etcétera, ¿no? Fíjate que hace algún tiempo contaban una ilustración de un predicador de esos famosos que fue invitado a predicar en una iglesia. Y entonces llegó el momento del sermón y el pastor local se pone de pie para presentar al predicador. Y esta mañana, palabras más, palabras menos, ¿no? Tenemos la gran bendición de que un maravilloso hombre esté con nosotros el día de hoy. Un hombre lleno de amor, un hombre lleno de sabiduría, un hombre lleno de inteligencia artificial, inteligencia espiritual. No, lleno de inteligencia y sabiduría espiritual. Un hombre lleno de bondad. Y entonces el pastor se estaba sintiendo así como que el invitado, ¿verdad? Incómodo. Un hombre que al hablar habla palabras de vida eterna. Y su nombre es Jesucristo y para hablarles está mi amigo. Para hablar de él está mi amigo, ¿no?
No, bueno, es que a veces puede pasar, ¿no? Que se nos levante aquí. Hoy unas personas ya me estaban sonrojando porque una y otra vez pues me decían que gracias, pastor, por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Bueno, pues, mi tiempo es tan igual que el de usted, digo, tan valioso como el de ustedes, ¿no? Pero a veces, ciertamente, la iglesia puede contribuir a esto que se llama celebrity worship, ¿no? Que ha invadido a la iglesia, sí. Celebrity pastors, ¿no? Y podemos poner en el pedestal a la persona y en fin, bueno, da para mucho esto, ¿no? Sí. No, sí, definitivamente. Esta es una línea muy delgada porque no hay nada de malo con reconocer y dar gracias a Dios por los dones que le ha dado a otro hermano, ¿sí? Reconocer que a lo mejor tu pastor tiene, o sea, no hay nada de malo con esto, pero la línea entre eso y la celebrity worship a veces es muy delgada. Y como estamos inmersos en esta cultura, pues este asunto del celebrity worship ya está muy metido en la iglesia. Y ya ven, pues tenemos esos grandes nombres, ¿no? De coalición por el evangelio aquí y por allá. Bueno, yo tuve la bendición de estudiar con 3 miembros de la iglesia de John Piper, ¿sí? David Mathis, su secretario personal, o sea, ejecutivo, un anciano de su iglesia y otro miembro. Cuando yo me enteré de quiénes eran, yo estaba así como que, wow, ¿no? Son de la iglesia de John Piper, ¿no? Emocionado. Y emocionado. Yo les pregunto, oiga, ¿y ustedes son de la iglesia de Piper, de John Piper, del pastor Piper? Ah, sí. Así como que para ellos era así como cualquier cosa, ¿no? Como cualquier cosa, pero bueno. El punto es que hay una línea muy, muy delgada, muy, muy delgada entre correctamente reconocer, ¿sí? Y agradecer a Dios por lo que le ha dado un hermano, por sus dones, y por otro lado la idolatría, ¿no? La idolatría. Sí, y siempre va a haber esa tendencia en el corazón humano, ¿verdad, pastor? De querer recibir los aplausos, de querer recibir la gloria, claro, que solo el Señor. Todos menos yo. De lo único que me enorgullezco, Dina, es de mi humildad. Humildad. Bueno, mi esposa, por ejemplo, creo que a propósito lo hace, ¿no? ¿Por qué? Así como Pablo le dijo, para que no me enorgullezca sobremanera, me fue dado un aguijón en la carne. O sea que no me reconoce y dice, muy pocas veces, ¿no? A lo mejor sabe de mi tendencia, a lo mejor. Sí, definitivamente. Ey, ¿definitivamente qué? No, porque sé cómo es su hermana Grisel, definitivamente lo hace por eso, porque lo ama y lo quiere ayudar. Claro, y agradezco a Dios por eso, la verdad. No, sí, y cómo es, ¿verdad, pastor? Porque Pablo, por el contrario, dice, esta es mi gloria, que yo pueda compartir el evangelio libremente y gratuitamente. Así es. Y como usted citaba a John Stott este domingo, ¿verdad?, que debería ser como una obligación. Sí, él decía creyente. Que los creyentes en todo lugar están siempre bajo órdenes, ¿no? Ajá, y cuando hablamos de la palabra obligación no nos gusta. O sea, no. Es como un peso cuando nos dicen, claro, lo tienes que hacer por obligación, es como que, ¿verdad? Pero para Pablo, al final, lo más importante era el evangelio y poder compartir el evangelio. Y esa era su gloria, y aunque era una obligación santa, que era impuesta, deberíamos de tomarlo para nosotros también, porque lo más bonito, más fácil es recibir los aplausos, pero cuando se trata de sacrificar, cuando se trata de hacer lo que tenemos que hacer, pues ahí sí cuestionamos, sí preguntamos, lo dudamos. Sí. Qué difícil es. Sí, pero pues algo que usted mencionaba aquí, cómo luchar con esas palmaditas, con esa sed de gloria que tenemos. Usted decía, ¿verdad?, constantemente recordarnos y decirnos, no, ese Señor, llevárselo al Señor. Lo primero es reconocer que todos vamos a tener esa tendencia. Ajá. O sea, el asunto no es si tienes o no la tendencia a gloriarte, a vanagloriarte, ¿sí? A enorgullecerte, etcétera, o no. Sino cuán fuerte es tu lucha. O sea, la diferencia entre cada uno de nosotros no es cualitativa, es cuantitativa en ese sentido, porque todos luchamos con eso. O sea, Pablo, cuando dice, vaya, mi gloria es que yo presente gratuitamente el evangelio sin esperar recompensa,
no lo hace de mala gana, ¿sí? Él sabe, bueno, yo no me voluntarié para esto. O sea, no es algo que yo escogí, me fue impuesto, pero es lo que debe ser, porque Él es el Señor, Él es Dios, y Él puede hacer conmigo lo que Él quiera. Yo debería estar contento de ser aquello para lo que fui creado, ¿sí? Sí. Es lo que Buzz Lightyear le dice lo que Woody le dice a Buzz Lightyear cuando están ahí en el cuarto de Sid en Toy Story. O sea, no hay nada de malo con ser un juguete, para eso fuiste creado, para hacer feliz a este niño, esa es tu función, ¿sí? El otro pues ya todo apachurrado porque encontró que no era un Space Ranger, eso que le daba identidad y le daba motivo para un estatus o qué sé yo, finalmente comprende, para eso fui creado, ¿no? Esta es mi identidad, yo le pertenezco a Él. ¿Y qué es lo que cambia su manera de pensar cuando ve en la planta de su zapato ahí escrito Andy? O sea, le pertenezco a Él, soy suyo. Y mi vida, o sea, lo que me da alegría es darle alegría a este niño, ¿no? Es lo que me hace sentir pleno. ¿Por qué? Porque para eso fui creado. Y es lo que nos tiene que caer el 20. Para eso fuimos creados y para eso fuimos redimidos. Vivimos para la gloria de otro. Ajá. ¿Sí? Sí. Y cuando vivimos más en función para lo que fuimos creados, vamos a encontrar más gozo y más contentamiento. Porque si no, vamos a vivir con amargura en nuestro corazón, claro, luchando por robarle la gloria a Dios, que nunca vamos a poder hacerlo. Totalmente. Porque al final, pues, su mundo, su reino, su gloria, sus reglas, y punto. O sea, así es. Así es. Así debiera ser. Así debería de ser. Pero de verdad que Dios nos ayude, porque creo que Dios en el creyente, porque la imagen de Cristo se está renovando, podemos cada día más morir a nosotros, por la gracia de Cristo. Morir más y llevar cualquier reconocimiento al trono de la gracia y llevárselo inmediatamente al Señor. Señor, no yo sino tú, no yo sino Cristo. Sí. Y reconocer que al final es para su gloria, pero también para nuestro gozo. Sí, y digo, o sea, no queremos también que quienes nos escuchan, nos ven, o la gente que escuchó el sermón el domingo piense que no hay nada que no hay lugar alguno para decir, oye, buen trabajo, bien hecho, o a tus maestros de escuela dominical, por decir algo, ¿no? Los vas a llevar a cenar a la iglesia, pagar una cena para ellos. No hay nada de malo con que la iglesia pueda bendecir a sus ancianos, costeándoles por ahí de pronto una comida. O sea, no hay nada de malo con ese tipo de cosas, ¿verdad? Obviamente, si servimos, no vamos a servir esperando esas cosas, pero si la iglesia quiere responder de esa manera, mostrar su gratitud a Dios por ellos y la gratitud por el servicio que hacen, nada de malo con eso. Nada de malo. Sería una manera, pastor, de estimularnos a las buenas obras, como dice Claro, la palabra. Claro, también, por supuesto. Y hasta aquí, pues bueno, pastor, ya nos están haciendo muchas señas constantemente que ya teníamos que parar el podcast. Pero muchas gracias, pastor, por este tiempo. Esperamos que pues haya sido de mucha bendición para ustedes que están en casita, están manejando, que están cocinando, están haciendo lo que sea. Esperamos que sigan escuchando este podcast y pues que también ustedes puedan ser edificados como nosotros también somos edificados al pasar este momento aquí. Gracias, pastor. Gracias, Dina, y gracias a todos. Hasta la próxima.